la agenda. Y ahora tenemos al doctor Jesús Muñoz Rojas. Él es del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, para nosotros sí. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muchas Un gracias. gusto saludarle. Y bueno, pues le dejo sin más preámbulo para que para que usted nos pueda decir cuáles son sus líneas y qué trabaja. Sí, Gracias. muchas gracias. Bueno, yo preparé una pequeña charla que titulé como Microorganismos benéficos para mitigar el cambio climático. Es una charla bastante corta que va a tratar de representar parte del trabajo que estamos realizando como grupo. El grupo en el que me desarrollo es un grupo que ha sido designado como internacional, se llama Ecology and Survival of Microorganisms, o Ecología y Supervivencia de Microorganismos. Es parte del Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, somos parte del Instituto de Ciencias. Eh, pues me gustaría hablar de todo lo que desarrollamos, pero realmente quiero enfocarme el día de hoy a una problemática que se ha venido o que ha venido ocurriendo en los últimos años y que tiene que ver con la producción de alimentos, digamos que a granel, y ya que digamos todo lo que se refiere a la agricultura, pues se ha tenido que implementar algo que se conoce como la revolución verde, que no es más que el uso eh, de fertilizantes químicos coordinado con pesticidas, herbicidas y riego y toda una tecnología que ha permitido, digamos, una producción intensiva en los campos de cultivo. Lamentablemente, pues toda esta, digamos, tecnología ha desembocado en daños a la naturaleza, daños al medio ambiente y también a la salud humana. Entonces, pues me quiero enfocar a esta problemática y hacer una reflexión que hemos estado haciendo en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural, el CONCITEP, acerca, bueno, y también en conjunto con agricultores de distintos lugares de Puebla, acerca de el uso que se ha estado haciendo de fertilizantes nitrogenados. Por ejemplo, haciendo un análisis desde las bases de datos de la FAO, México aplica aproximadamente 1.200.000 toneladas de nitrógeno en la forma de urea en los terrenos de cultivo. Más aparte también se ocupa en otras formas nitrogenadas. Solamente enfocándonos a urea, 1.200.000 toneladas de nitrógeno, pues de acuerdo con datos de Tillman, la mayoría se va por lixiviación. Solamente en el mejor de los casos, un 30% se absorbe por las plantas para su crecimiento. Y estamos hablando de que un 70%, es decir, aproximadamente 800.000 toneladas de nitrógeno para el caso de México, se van a lixiviar, no se van a aprovechar por la planta y van a llegar a mantos acuíferos. En estos mantos acuíferos pues comienza, digamos, el desastre ecológico. Eh, pues no voy a hablar de la parte en donde podemos consumir esta agua, hay problemas ahí de salud. Me voy a enfocar más a los problemas de eutrofización que está provocando, digamos, todo este fertilizante nitrogenado. Aquí hay una fotografía de algún lado del mundo en donde podemos ver un lago totalmente cubierto por algún tipo de especie de... No alcanzo a ver muy bien, a lo mejor es un lirio, podrían ser también algas,
Y estas plantas sobrecrecen debido al nitrógeno que hay. Digamos que están creciendo usando ese nitrógeno que llega hasta estos lugares a partir de los mantos acuíferos, pero pues, lo que están provocando es que el oxígeno que normalmente debería penetrar a estos ambientes no logra penetrar, y por lo tanto vemos escenarios cada vez más recurrentes de este tipo en donde los peces pues flotan debido a este fenómeno de eutrofización. Aquí por ejemplo pueden decir, pero aquí no hay ninguna capa de plantas. Bueno, sí hay, parecen como tipo algas, pero también el nitrógeno hace una fina capa que impide ese intercambio con oxígeno. Lamentablemente pues esto no se queda ahí. Mucho de este nitrógeno se convierte por actividad bacteriana a óxidos de nitrógeno, a distintos óxidos de nitrógeno que se han designado como NOx. NOx porque la cantidad de oxígeno puede variar en función de la valencia de nitrógeno, pero estos compuestos son volátiles, se van a la atmósfera. Aquí pueden reaccionar con el agua presente en las nubes, y una vez que reaccionan regresan digamos, a la superficie terrestre en la forma de el ácido respectivo. Por ejemplo, puede regresar en la forma de ácido nítrico, ácido nitroso, y pues es lo que se conoce como lluvia ácida. Y ya conocemos también los estragos que nos ocasiona la lluvia ácida. Puede ir desde simplemente erosión de nuestra casa, efectos sobre las plantas de producción, entre otras cosas, y también afecta a la salud humana. Cada vez sabemos que en la actualidad ya no podemos salir cuando hay una lluvia porque es altamente probable que nos enfermemos, y es debido a esta acidificación. Eh, el peor de los escenarios es cuando estos NOx llegan hasta la troposfera, reaccionan con el ozono presente en la troposfera. Sabemos que el ozono es la capa protectora de rayos solares. Cuando se debilita debido a estos NOx, esto significa que van a pasar con más fuerza, y esa historia ya no la sabemos. Eh, Se han hecho, bueno, a lo mejor lo más escandaloso es el agujero en los polos, pero no solamente ocurre en los polos. El debilitamiento está ocurriendo en toda la superficie terrestre porque la agricultura ha sido intensiva en todo el planeta. Entonces yo les estaba hablando del caso de México, donde pues prácticamente 800.000 toneladas de urea pues son digamos, no se usan por las plantas, y una gran proporción seguramente llega hasta la troposfera, debilitando esta capa. Y ahora imagínense ya el número de años que llevamos. A lo mejor México inició con la Revolución Verde un poco tardío por falta de recursos, sin embargo sí que se ha llevado a cabo de manera intensiva. Solo para que tengan una idea, cuando estuvimos en el recorrido de campos de Puebla, preguntábamos a los agricultores cuál es el número de bultos. El mejor escenario echan 6 bultos por hectárea en forma de urea u otras formas de nitrógeno, pero en el peor escenario llegan, o en el escenario promedio llegan a 12 bultos por hectárea, y el peor escenario incluso 15 bultos por hectárea. Entonces pues es una cantidad enorme con la que estamos bombardeando prácticamente todos los años, en todos los ciclos, ya desde hace unos 40, 50 años quizás. Y este debilitamiento pues ha sido gradual en todo el planeta, de tal suerte que hoy ya conocemos el panorama, ¿no? Hace años lo decíamos, pues la gente como que no nos creía mucho. Hoy sí que ya han visto pues lluvias torrenciales, cambios de temperatura tremendos que no veíamos antes, ¿no? Y eso pues también afecta a la agricultura, afecta a la salud, afecta en varios niveles. Entonces, pues una de las cosas que nosotros queremos hacer es tratar de disminuir el uso de fertilizantes nitrogenados.
Y no solamente el uso de fertilizantes nitrogenados, sino también el uso de pesticidas. Los pesticidas, como ya se ha venido diciendo en las conferencias anteriores, pues son moléculas químicas que acaban con algunas plagas, con algunos patógenos que originan enfermedades, pero el problema es que tienen efectos residuales, se convierten a veces en moléculas incluso más tóxicas ya cuando están en el ambiente, y esas moléculas pues son muchas veces cancerígenas. Aquí pues esta figura yo creo que nos dice mucho más que lo que podemos decir en la conferencia. El roedor nos está preguntando, y cuando comen también usan la máscara. Pues es una cuestión para el caso de pesticidas y herbicidas que pues ya conocemos, y cada vez hay más publicaciones que hablan del efecto cancerígeno o efectos tóxicos dependiendo del tipo de molécula, y pues debemos de revertir esto. Todavía esto no, a pesar de que tenemos el conocimiento en México, no ha permeado. Seguimos haciendo agricultura intensiva, y pues eso es triste en el escenario, porque cada vez tenemos más casos de cáncer y no estamos atacando de raíz desde la alimentación. Pues el parar, el decir ya no debemos usar pesticidas ni herbicidas en la agricultura. ¿Por qué no se hace? Pues justamente porque si no se hace, pues hay un temor de que no va a haber productividad, y eso para el bolsillo de un agricultor pues es tremendo, ¿no? Porque muchos dependen solamente de esa agricultura. Lamentablemente el uso de pesticidas y herbicidas cada vez se parece más a Estados Unidos en México. Esta foto no es mexicana, pero sí que me tocó ir a dar una conferencia a Morelia cuando estaban celebrando que por primera vez habían aplicado 2,4-D. Es una molécula que se usa para controlar algunas plagas, y también es una hormona para las plantas, pero lo habían echado a través de avioneta. La verdad es que su ambiente olía a 2,4-D. Yo conozco el olor porque lo he trabajado en el laboratorio para otros fines, pero era triste que celebraran eso. A mí me pareció una cosa aterradora, porque ya no solamente, digamos, se habían contaminado los terrenos de cultivo, sino habían afectado a todos los pueblos de la periferia, porque digamos que el olor de este compuesto, o sea, estaba en todos lados alrededor. Y lamentablemente estos pesticidas y herbicidas no se quedan ahí. Hablamos del poder acumulativo, es decir, se puede quedar en los alimentos, ustedes los consumen, y los problemas en la salud humana pues son diversos, ¿no? El más famoso yo creo que en este momento es el cáncer, pero muchos de estos también viajan a través del aire y pueden llegar hasta sus hogares, en donde ustedes pues no tenían ni idea que estaban consumiendo este tipo de productos, a través a lo mejor incluso de la respiración, ¿no? Bueno, el planeta pues es un hermoso lugar a donde se ha desarrollado el humano. Lamentablemente de 1978 a 2012, y todavía peor a nuestros años, estas son fotografías de la NASA, las pueden encontrar en su portal, pero se ve claramente cómo se ha deteriorado, digamos, nuestro planeta, y ese deterioro pues se dice incluso que ya no hay manera de revertirlo, como que ya llegamos al punto en donde hemos rebasado el umbral. Por lo menos eso dicen las Naciones Unidas, y pues está la alerta de tratar de revertirlo. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer acciones, pero parece que lejos de las acciones lo estamos haciendo cada vez peor, ¿no? Eh, ¿Cómo nos imaginamos nosotros desde nuestra trinchera que podemos revertir eso? Pues proponemos que los microorganismos, como son los colonizadores primarios del planeta Tierra, ellos tienen las funciones adecuadas para poder revertirlo. Entonces en el laboratorio hemos estudiado las funciones de varios de estos microorganismos
que han sido designados como benéficos, no solamente por nuestro grupo de investigación, sino por grupos de investigación de distintos lados del mundo. Y a este tipo de bacterias en particular que estamos trabajando, bacterias benéficas, pues las hemos elegido porque hacen al menos dos aspectos. Hacen bioremediación de compuestos xenobióticos o compuestos tóxicos para el ambiente y también hacen promoción de crecimiento de plantas. Es decir, son bacterias que cuando se conjuntan con plantas pueden estimular su crecimiento, pero también pueden comenzar con comerse compuestos que son tóxicos al ambiente y que se han adicionado, digamos, con otros propósitos. Entonces, el sueño es llegar a un modelo de rizoremediación y fitoestimulación en conjunto, y son distintas las bacterias las que se están estudiando. Aquí solamente pongo algunas, pero en realidad hay mucho más que las que pongo en este listado. Y pues por distintos grupos se han ido describiendo, incluido nuestro grupo de investigación. Y pues realmente lo que nosotros hacemos en el grupo de investigación es estudiar a distintos niveles esa interacción de bacterias benéficas con plantas, desde la atracción. Por ejemplo, hacemos colaboración con un grupo en el extranjero que hace quimiotaxis, estudia quimiotaxis de las bacterias, y hemos participado en parte de esos estudios. Estudiamos ya en particular de forma, digamos, directa, modelos de adhesión tanto a semillas y a plantas, estudios de colonización y por supuesto estudios de funcionalidad de estas bacterias benéficas para ver cuáles son las más adecuadas para promover el crecimiento de plantas, que se asocian muy bien y que incluso lo hacen bajo condiciones de estrés. Entonces, este efecto promotor de crecimiento no solamente se da bajo ciertos escenarios en el laboratorio, sino hemos querido llegar más allá y llegar a condiciones reales. Se estudia, por supuesto, el tipo de mecanismos que están asociados para promover el crecimiento de plantas. Solo por mencionar alguno, hay bacterias que producen fitohormonas, y estas fitohormonas son responsables de elongar la superficie de las raíces de las plantas y por lo tanto tienen mayor superficie para absorber mejor los nutrientes. En este concepto, los pocos nutrientes que se echan al suelo pues son absorbidos por la planta, son aprovechados de mejor manera, y entonces podríamos abatir, digamos, el cambio climático, porque el uso de fertilizantes ya no sería tan desmedido cuando se acopla a este tipo de bacterias promotoras de crecimiento. El grupo le llamamos ESMOS, Ecología y Supervivencia de Microorganismos. Es muy complejo, y como parte de la complejidad pues tenemos varios productos. Publicamos cada año varios artículos JCR, también nacionales, patentes, tenemos colaboración internacional, colaboración nacional, desarrollamos varias tesis en la formación de recursos humanos, y hemos ido trabajando también la parte de realizar un spin-off, la cual pues no ha sido fácil llegar hasta este punto, sobre todo porque como científicos manejamos muy bien, digamos, esta parte, pero ya ir hacia el lado empresarial pues no es nuestro fuerte. Sin embargo, hemos estado incidiendo también en esto porque queremos que en algún momento nuestros productos puedan llegar al mercado. En el grupo pues nacieron los inoculantes de segunda generación. Son formulaciones multiespecies que contienen bacterias que pues son compatibles entre sí, con propiedades de producir sustancias inhibitorias contra patógenos para las plantas, pero también pues en realidad tienen 8 estudios adicionales a los inoculantes normales de primera generación. Por mencionar algunos, nosotros estudiamos las capacidades de tolerancia de las bacterias a distintos estrés, y por lo tanto pues seleccionamos aquellas que mejor toleran, por ejemplo, a la desecación o a la salinidad,
y con eso conjuntamos y estudiamos sus interacciones entre ellas, vemos quiénes son compatibles y que además eliminan patógenos, y hacemos como un conjunto de varias características, y de ahí nacen estas formulaciones multiespecies. Nuestra primera formulación multiespecies estuvo compuesta por 6 bacterias, pues algunas más famosas que otras, el caso de Azospirillum brasilense, que es ampliamente reconocida como promotora de crecimiento. Tenemos otras menos conocidas, como el caso de Gluconacetobacter diazotrophicus, que pensábamos que era una endófita estricta hace años. De hecho, nosotros la colocamos en esta formulación como un control que pensábamos que iba a hacer, digamos que eh, su población se iba a disminuir en asociación con plantas, pero nos dimos cuenta que cuando está en conjunto con la formulación, pues las poblaciones se mantienen. Eh, es como si estas bacterias le permitieran a esta el coexistir en distintos ambientes. Tenemos a distintas cepas como Burkholderia, Pseudomonas putida, entre otros. Entonces, bueno, esta primera formulación con 6 tipos de bacterias benéficas se probó no solamente a nivel de laboratorio, sino también a nivel de campo, ya en escenarios reales. Aquí, por ejemplo, podemos ver un cultivo de maíz inoculado con la formulación multiespecies. Podemos ver el tamaño, estamos a 60 días de crecimiento, todavía no ha sido fertilizado el cultivo. Y aquí digamos, el crecimiento normal a 60 días de esta variedad de maíz rojo criollo. Algo que tengo que hacer énfasis es que nos hemos preocupado más por maíces de tipo criollo, porque México es país de origen de este cultivo, y por lo tanto pues debemos tener estrategias para salvaguardar a este tipo de cultivo. Aquí podemos ver una fotografía en donde podemos ver digamos que el producto de plantas inoculadas pues llega a término con mejor tamaño respecto a plantas no inoculadas. Este es el peso que tienen estas 7 mazorcas, este es el peso que tienen estas 7 mazorcas. Pueden ver que es mucho mayor el de plantas inoculadas con esta formulación multiespecies que el de no inoculadas. Cabe destacar que esta es una condición de muy baja fertilización, a donde funcionan mejor este tipo de inoculantes multiespecies. En alta fertilización también hay una ventaja de las plantas inoculadas con la formulación multiespecies, pero digamos, no es tan evidente, pero no perseguimos nosotros ese escenario porque lo que queremos es mitigar el cambio climático, es decir, ir rumbo a no usar fertilizantes nitrogenados. Aquí tenemos otro escenario real, estos son arroces sembrados en la zona de Morelia. Podemos ver que los arroces inoculados, aquí le ponen tratado, tienen mejor porte, mejor tamaño, más raíz respecto a los no inoculados. Pues esta formulación es una botellita de 250 mililitros, fue patentada con el número MX 340596B. Esta patente ya fue otorgada en 2016 y pues digamos que la hemos sacado a experimentación con un eslogan que dice "Juntas somos mejores". Ha ido bastante bien con los agricultores que lo han explorado, y pues gracias al acompañamiento de la DITCO de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se hizo el plan de empresa spin-off, el cual hemos estado caminando, y insisto, esta parte realmente para nosotros como científicos ha sido muy lenta, nos ha costado entenderlo. Afortunadamente la universidad nos ha apoyado bastante, nos otorgó 2 fermentadores de 150 litros con los cuales hemos podido hacer estudios del escalamiento. Ya tenemos la forma de escalar este producto, y actualmente ya contamos también con el registro de marca. Para eso pues tuvimos un curso que fue a través de la DITCO, en donde nosotros pues teníamos la misión de hacer un registro de marca. Le pusimos Inocrep, que significa inoculantes para el crecimiento de Puebla, o tiene otro significado que es inoculantes para el crecimiento de plantas. Es por esto que se llama Inocrep el producto.
por ahí tuvimos problemas porque decían que tenía que llevar WAP, pero la recomendación de los expertos decía que no debe de llevar WAP, o sea, sí es de la WAP, pero no debe de llevar esto porque después iba a haber problemas a la hora de salir a la transferencia de tecnología. Entonces, por esa razón se llama solamente InnoCrep. De todos modos, nos sentimos muy identificados con el nombre del producto y en ese sentido, pues para lograr caminar hacia el siguiente paso, pues había que fundar la empresa que ya afortunadamente hemos dado ese salto, ya está fundada la empresa, se llama MicroBST Yolisa y a través en este momento estamos dando asesoría para otras empresas que quieren nacer en el ámbito de la biotecnología microbiana o biotecnología en general. Sabemos que nos falta mucho camino, sobre todo para cumplir las normativas y poder salir al mercado. No nos vamos a rendir, estamos en ese paso y pues esta es una fotografía de plantas que tenemos en espacios pequeños, espacios cerrados, y a pesar de eso, pues las plantas están sanas, dan incluso, es increíble, algunas plantas en espacios muy pequeños dan frutos cuando se usa la tecnología de InnoCrep. Así es como lucen las botellitas después de una producción de InnoCrep. Y bueno, como les decía, el grupo de supervivencia y ecología de microorganismos es muy complejo. Está formado por varios doctores. Eh, Está, por ejemplo, el doctor Antonio Baez Rogelio, que llegó a este grupo para apoyarnos a hacer el escalamiento del producto. La doctora Yolanda Elizabeth Morales García, que ha sido la desarrolladora y especialista en el diseño de inoculantes de segunda generación. La doctora Verónica Quintero Hernández, que es nuestra especialista en biología molecular y que actualmente está en la búsqueda de nuevas sustancias inhibitorias como parte digamos, de nuestras alitas de investigaciones son las sustancias inhibitorias, pues la doctora está trabajando en eso. La doctora América Paulina Rivera Urbalejo, que también es especialista en biología molecular, pero ella está más orientada hacia la desecación, entender la desecación de las bacterias y los mecanismos implicados, junto con una postdoctoral, que es la doctora Laura Abisay Pasos Rojas, María de Rocío Bustillos Cristales, que está como directora de la postdoc Laura Abisay Pasos Rojas, pero también en el aislamiento, está trabajando en el aislamiento de nuevas bacterias con potencial promotor de crecimiento. La doctora María Dolores Castañeda Antonio, quien está trabajando con la caracterización de sustancias químicas y también con la elaboración de extractos a partir de plantas. Y hemos hecho junto con ella y los inoculantes de segunda generación una propuesta con el objetivo de disminuir ese uso desmedido de agroquímicos propuestos por la Revolución Verde, y la doctora Dalia Molina Romero, quien está trabajando la parte de los mecanismos implicados en la promoción de crecimiento de plantas. Pues aquí está nuestro URL. Está ahorita en proceso de ser actualizado, y pues mi correo electrónico por si alguien quisiera contactar, saber un poquito más de nosotros. La propuesta pues está en varios caminos. Yo, por ejemplo, quise saber un poquito acerca de las regionales. Me metí a internet eh, y me llevé la sorpresa de que no encontré nada acerca de las regionales, o sea, no vi páginas web que me orientaran a cuál es el personal que está trabajando, cuáles son las productividades, no observé nada. Entonces, pues, eh, el acompañamiento lo podemos hacer en varios caminos. Por ejemplo, les podemos ayudar a aumentar su visibilidad científica. Les podemos ayudar también a hacer tesis en colaboración, a lo mejor en este mismo aspecto. Hoy nada más mostré un bracito, insisto, de lo que hace el grupo de investigación. En realidad hace mucho más que esto,
pero podríamos recibir estudiantes en colaboración con ustedes. Pues yo aquí dejaría la ponencia, Yuri. Muchas gracias. Gracias, doctor, es un gusto. Muy buena presentación. Muchas gracias por su presentación. Sí, le comento algo. Yo las he encontrado por ahí en Facebook, a las regionales más que en páginas. Y están muy activos. Inclusive son, creo que los más activos en cuestión de eventos. Doctor, pues muchas gracias por su ponencia. No sé si por ahí tengamos ya conexiones para los convenios. Está muy claro en lo que ustedes les pueden apoyar y en lo que les gustaría también colaborar, ¿no? Y yo creo que van a llegar muchísima gente. Esto es un evento que nos va a permitir ir dando pasito a pasito y va a ser permanente, ¿no? La plataforma va a ser permanente y claro que así va a ser. Si no tenemos por ahí preguntas, pues muchas gracias, doctor. Sí, gracias, Le mandaremos el link para si tenemos por ahí reuniones, y yo creo que sí, entonces démosle tiempo y invitar a todos precisamente a que lo hagan, ¿no? A que se contacten desde la plataforma, ¿no? Por ahí pusimos los links de la plataforma, entonces háganlo, si no se los volvemos a poner para que lo vean y les recordamos que los investigadores que se están presentando están abiertos a la colaboración, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Cuídense mucho y gracias por su ponencia. Pues bueno, continuando con el evento, ahora tenemos a la doctora